Bien, muy buenas noches. Ahora sí, vamos a continuar lo que nos quedamos. Hoy vamos a terminar toda la parte teórica y partir del día lunes vamos a ver lo que es la parte práctica, elaborando justamente lo que nosotros conocemos como el flujo de efectivo. Ya, entonces el día lunes ya vamos a empezar con los ejercicios acerca del flujo de efectivo. Ya, pero para eso necesitamos conocer justamente la composición de toda la información financiera, las características, la relevancia y cómo también esta va a conformar una parte fundamental en la toma de decisiones. Dicho de otra manera, conocer los conceptos, conocer las características para poder interpretarlo de una mejor manera. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, nos quedábamos justamente en el marco de las características de la operación, ¿no? De la información. Vimos justamente las características de relevancia y de materialidad. Unas características que hacen referencia justamente a la importancia de los datos y a mostrar y representar la información financiera más importante porque esta influye en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, si algo no es relevante, no te sirve para la toma de decisiones. Entonces, datos muy importantes como por ejemplo las ventas, las cuentas por cobrar, los clientes, proveedores, costos, el efectivo, propiedad, planta y equipo, ¿no? Son partidas fundamentales, materiales y representativas que nos ayudan a tomar una decisión fundamental. Yendo entonces en ese sentido y conociendo esa información importante, porque ese es el punto fundamental de esto, información importante, ahora vamos con la siguiente etapa, la segunda etapa. Características que tiene la información, pero esta información tiene características diferentes, que son características para mejorar la toma de decisiones, herramientas que nos van a ayudar a tomar mejores decisiones. Entonces, tenemos acá características de mejora, información comparable, información comparable, información verificable, información oportuna. Cuando hablamos de comparativo, hacemos referencia justamente a que hay información que nos permita identificar y comprender justamente similitudes y o diferencias entre partidas, ¿ya? Eso es muy importante, ¿no? Que la información financiera sea comparable a través del tiempo. En contabilidad, la información financiera se representa en gestiones, ¿no? Gestión 2017, gestión 2018, gestión 2019. Eso en una empresa, obviamente, de tipo comercial. Yendo entonces a la característica comparativa, nosotros hablamos de información que pueda ser comparable, ¿no? Comparable, para poder entender por qué hay similitudes y por qué existen diferencias. ¿En qué aspecto fundamentalmente? En cuentas o partidas, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo las cuentas del disponible, caja, banco, ¿no? Inversiones temporarias, que son cuentas del disponible, que yo tengo tres gestiones, pues el movimiento de esas partidas, 2017, 2018 y 2019. Y cada una tiene un saldo diferente, 1000 el año 2017, 2000 el año 2018 y 500 el año 2019. Entonces es muy importante destacar justamente el valor que tiene esa partida, ¿no? Entonces vamos a justamente explicar por qué la partida crece. Se dan cuenta que existe un crecimiento y en el próximo año existe una disminución. Del año 2017 al 18, caja incrementó en 1000. Del año 2018 al año 2019, la caja disminuyó en 1500. Y por alguna razón se da esto, ¿no? Entonces la información debe estar elaborada de manera tal
que yo pueda comprender e identificar justamente el porqué de esos cambios. Muy importante, ¿no? Y puedo tener cambios con respecto si ha incrementado la caja. Una razón fundamental puede ser que esta caja se incrementó porque se incrementaron las ventas al contado, ¿no? Yo he vendido mucho más al contado que a crédito y por ende, pues he incrementado el saldo en caja bancos con respecto al año anterior que vendía mucho más a crédito. Puede ser un efecto. ¿O por qué disminuye? Porque efectué compras, ¿no? Efectué gastos. O, dicho de otro modo también, reduje la capacidad de las ventas al contado e incrementé las ventas a crédito. Por ende, la caja va a disminuir, justamente por la disminución de la capacidad de recaudación, ¿no? Y usted sabe muy bien que una venta no necesariamente tiene que ser al contado, sino que una forma de incentivar a vender nuestro producto, darlo a conocer o buscar un mercado es colocar el producto a través de diferentes mecanismos, ¿no? O técnicas. Podemos utilizar ventas a crédito, venta a plazo, consignación, ¿verdad? Representación. Entonces, es muy importante destacar que existen muchas formas de vender. ¿Ya? Eso vamos a considerar. Ya vamos a considerarlo como una partida que tiene diferentes connotaciones a través del tiempo. Y eso hace que sea comparable, ¿no? Para entenderla, interpretarla y nosotros como gerentes poder tomar decisiones en ese sentido, ¿ya? Porque tú como gerente ya no vas a agarrar la información y vas a pedir todas las ventas de la gestión, de las 3 gestiones, no vas a pedir todos los créditos de todas las gestiones, no, porque tú eres el gerente, tú te dedicas a hacer otras actividades. El que debe hacer ese estudio minucioso es el encargado de ventas, ¿no? La jefatura o el departamento de comercialización. Ellos se deben encargar de aquello. Tú como gerente necesitas información resumida, comparable para tomar una decisión y solamente preguntar cosas puntuales, ¿no? Y eso es una característica para mejorar la toma de decisiones, la comparabilidad. Bueno, yendo un poco entonces a otra característica también, hablamos de lo verificable o la verificabilidad, ¿no? Cuando hablamos de verificabilidad, hacemos referencia a información, ¿ya? A información que esté representada en la realidad, ¿no? Que la información esté representada en la realidad. ¿Por qué digo en la realidad? ¿Por qué? Porque tú no puedes hacer registros, transacciones en el sistema de contabilidad para generar estados financieros de transacciones económico-financieros que no se pueden verificar realmente. Y yo puedo verificar ya las transacciones a través de documentación, ¿no? A través de, por ejemplo, facturas, notas de venta, notas de ingreso, contratos, acuerdos, normativas, leyes, principios que regulan el hecho económico, ¿no? Entonces, la información que es útil tiene que ser verificada en la realidad, ¿no? Para darles una referencia, existen 2 maneras de poder calcular la información o de poder representarla en un estado financiero. La información que es de tipo real, por ejemplo, demos un ejemplo acá, que ya está acá, compra de activo fijo, yo estoy comprando un activo fijo. Aquí estoy, yo estoy comprando un activo fijo. La forma de representarlo de manera directa es pues a través de los importes de compra. Habrá una factura, habrá una cotización, habrá un cheque de pago, habrá un contrato, ¿no? U otros documentos. Por ejemplo, si yo compro un vehículo, tendré otros documentos que respalden que el vehículo es de propiedad mía. El RUAT, por ejemplo, ¿no? Entonces son otros documentos. O si compro un inmueble o una maquinaria o compro muebles, equipo de computación. Voy a tener algún documento que haga referencia a mi propiedad y que determine los importes que yo registro. ¿Por qué?
Porque si yo voy a registrar la compra de un activo, debo darle un valor, ¿no? Para eso son los estados financieros, para asignar un valor monetario a todos los hechos que vivimos día a día como empresa. En ese sentido, si yo compro una máquina, pues esta tiene un valor. ¿Quién me dice el valor? Pues el proveedor. Pues voy a tener un valor. Ese es un valor determinado de manera directa. Pero si hablamos de propiedad, planta y equipo, también debemos tener en cuenta que este tiene otros cálculos que son la forma indirecta, como por ejemplo la depreciación, ¿no? Entonces, la forma directa es a través de importes y la forma indirecta es a través de cálculos para verificar la información. A eso me refiero, ¿ya? Entonces, si yo quiero verificar el importe con el cual ha ingresado a la empresa, pues es la información de tipo directa. Voy a la factura, voy al contrato y pues tengo el valor de compra del activo. Pero si yo quiero, por ejemplo, saber el valor del activo deteriorado, ¿qué quiere decir esto? El valor que tiene mi activo después de un año de uso, ¿qué debo hacer? ¿Quién me puede comentar? Si yo necesito conocer el valor de mi activo después de un año. Depreciar. La depreciación. Pero eso, por ejemplo, yo no voy a ir con el proveedor y le voy a decir, dime cuánto es la depreciación de mi activo que te compré hace un año. Él no me lo va a decir. ¿Quién debe determinar? La empresa, ¿verdad? ¿A través de qué? A través de cálculos, ¿verdad? Tenemos normas que nos respaldan justamente este manejo. Tenemos la norma nacional 8, la norma internacional 16, la norma contable 3, ¿verdad? Tenemos el decreto supremo 24051, que respaldan el cálculo de la depreciación. Entonces, tenemos diferentes normativas que nos respaldan para verificar un cálculo correcto. Muy importante. Para darles otro ejemplo, inventarios. Otro ejemplo. ¿Cómo nosotros podemos verificar, por ejemplo, las existencias? Lo que yo tengo en inventario para vender, porque es algo muy importante, ¿no? Para el área de comercialización, conocer la cantidad de producto que tenemos en almacén. ¿Por qué es importante conocer aquello? Porque ellos deben saber cuál es el stock que pueden ofrecer a la venta y no hacer compromisos sobre stock que no existe. Es muy importante. Entonces, tú en el estado financiero vas a tener un número y ese número dirá, por ejemplo, que yo tengo 1.000.000 en mercadería, 1.000.000 en producto terminado. Ese 1.000.000 de producto terminado es un número que está en una hoja de papel. ¿Y cómo yo puedo verificar que tengo 1.000.000 de bolivianos en mercadería? Puedo hacer muchos procedimientos. Puedo ir al almacén y efectuar un recuento, ¿no? Puedo agarrar el almacén, puedo efectuar un recuento, puedo verificar facturas de compra, puedo verificar confirmaciones acerca con mis proveedores si realmente efectué dicha compra. Hay muy importante en ese sentido esa información, porque estos datos que yo los tengo acá, justamente son los que me van a ayudar a qué? Me van a ayudar a determinar la existencia, la integridad, a verificar que si 1.000.000 de bolivianos realmente yo los poseo en mi almacén. Y eso es una información importante y relevante para la toma de decisiones. Información que pueda ser verificable. O, por ejemplo, si viene un ente regulador y dice, no quiero saber si realmente lo que tú me reportas en tus estados financieros es real, pues está bien, otra forma para respaldarnos nuestros hechos y evitar justamente el fraude, ¿no? Justamente, que ese es otro concepto, ¿no? Es de otra materia, el fraude. Y algo que muchas veces, y algo que carecemos como profesionales, muchos de nosotros, es la oportunidad. La oportunidad. La oportunidad
relacionada con el tiempo, no la oportunidad de que te dé la oportunidad de estar con alguien o no, o de tener un trabajo, no. La oportunidad de qué? Tiempo, tiempo oportuno, se refiere a tiempo. ¿Qué quiere decir? La información debe estar disponible para que sea útil para la toma de decisión. Eso es importante. La información tiene que estar disponible para que sea útil para la toma de decisiones. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo quiero tomar decisiones sobre el mes de agosto, cómo nos fue, qué podemos mejorar para este mes de septiembre, ¿no? ¿Y yo qué voy a necesitar para tomar mi decisión? Los estados financieros y toda la información auxiliar pues agosto del 2020. Pero si yo soy el contador, yo soy el administrador, yo soy el encargado de finanzas y todavía sigo elaborando y digamos que hoy es 10 de septiembre, ¿es oportuna la información al 10 de septiembre si yo quiero tomar decisiones del mes de agosto? No, porque ya No, está. no es importante porque estamos llegando a medio mes, ¿verdad? Entonces, la información tiene que estar disponible en el momento más pronto posible para poder tomar decisiones y mejorar. Porque si no, pues pasará otro mes y nunca se va a poder tomar una decisión adecuada. La oportunidad de la información. Otras características que también tenemos es otra que muchas veces también carecemos, que la información sea comprensible. Muchas veces nosotros pecamos de técnicos, pecamos o suponemos que si hacemos información muy complicada, somos buenos profesionales. Si hacemos datos muy complicados, datos muy difíciles de entender o de resolver, entendemos que somos grandes profesionales y eso es malo, eso en realidad es pésimo. ¿Por qué? Porque la información financiera, como su nombre lo indica, de propósito general, a las personas que usan la información no les importa cuán complicados son los datos. A ellos les importa cuán sencillos sean, comprensivos. Pero comprensivo, sencillo, no quiere decir que le quites la característica de bien elaborado. No. ¿Ya? La característica comprensible es que las cuentas se entiendan, que las partidas se comprendan, que los hechos financieros que representamos sean fáciles de entender por cualquier persona, ¿no? Entonces, esta información financiera comprensible debe estar con una clasificación adecuada, con las características correspondientes y presentada como la norma nos los exige. No importa si las situaciones son complejas o complicadas. Lo que nosotros vamos a hacer es resolverlas y mostrarlas de manera clara y concisa. ¿Para quién? Para el usuario. Porque tú, como gerente de comercialización, como tú, gerente de finanzas, ¿no? O como tú, gerente general, tienes que presentar tu trabajo a los inversionistas, a los propietarios, a los accionistas, que muchas veces ellos no tienen este conocimiento. Entonces, en ese sentido, si tú le presentas algo complicado, no le ayudas a qué? A la toma de decisiones. Le complicas su toma de decisiones. ¿Y de qué te sirve que hagas información complicada solamente para elevar tu ego? ¿Y qué va a pasar con el negocio? Pues no va a poder resolver sus problemas. ¿Ya? Yo conozco muchos profesionales que hacen eso y no está bien. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tú solamente eres un trabajador que tiene que elaborar información clara y concisa para que otros tomen las decisiones. Si en caso contrario tú eres el que toma la decisión, también vas a exigir información clara y concisa, ¿verdad? Información que te sirva para tomar tus decisiones de manera ágil. Pero si te presentan algo complicado, que no se entiende,
Entonces, ¿cómo vas a tomar la decisión? ¿Verdad? Eso es muy importante destacar. Y para aplicar estos principios que vimos anteriormente, debemos basarnos fundamentalmente ¿en qué? Fundamentalmente debemos basarnos en la utilidad de la información. La utilidad de la información, ¿para quién? Para el usuario. Él es quien va a definir que tus estados financieros, que tu información financiera es útil o no. Tú no lo vas a definir. El usuario define. Esa característica la tiene en potestad otra persona. Esa sentencia que él va a emitir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si tú le presentas tu juego de estados financieros, los revisa y no los comprende o no es relevante la información que has colocado, para él te va a decir, esta información no me sirve. Y ahí tu trabajo no sirve para nada. ¿Ya? Entonces es muy importante que para tú elaborar tu trabajo, no solamente la información financiera, sino para cualquier área, consideres la información útil, la información relevante, porque es esta la que va a considerarse para la toma de decisión. Ahora bien, vamos a algo que ustedes ya conocen y es algo muy importante, es definir qué son los estados financieros y la entidad que los impone. ¿Cuál es la principal función de los estados financieros? Porque en la materia de finanzas, ¿qué es lo que más nos importa? Pues, ¿y cuál es nuestra materia prima? Pues nuestra materia prima es justamente la información que contienen los estados financieros. Esa información es la que nos ayuda ¿a qué? A tomar decisiones, ¿no? Entonces, el objetivo de los estados financieros es representar información sobre los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de la entidad. Esa es su finalidad fundamental. ¿Para qué? No, eso, ¿para qué? ¿Para qué nosotros queremos conocer? Para que sea útil a los usuarios de esta información, ¿no? Ellos van a utilizar esa información ¿para qué? Para evaluar las perspectivas de entrada de dinero futuro y una administración de recursos eficiente. Aquí está. Para eso te sirve. Entonces ya no tenemos que ser tan ambiguos y decir solamente toma de decisiones. No, sino cuáles son las decisiones que tomamos. Dos, fundamentalmente, aquí ya las he marcado. Las vamos a volver a marcar una vez más. Entradas de efectivo y administración de los recursos de la entidad. Entonces, dos tomas de decisiones fundamentales. Uno, analizar la entrada de dinero a la empresa en un futuro. Y dos, gestión de los recursos de la entidad. ¿Cuáles son los recursos de la entidad? Pues los activos. Ellos son nuestros recursos. Ahora vamos a ver justamente estos cómo se distribuyen. Y tenemos los siguientes estados financieros que nos van a ayudar a completar y a comprimir toda esta información. El balance general o estado de situación financiera que nos muestra activo, pasivo y patrimonio. Y el balance general se entiende como una fotografía del negocio. ¿Por qué? Porque nos muestra la situación financiera de la empresa a un día determinado, a un día, a hoy, a mañana, al lunes, al subsiguiente lunes. Un día determinado. ¿Cómo se encuentra? Luego tenemos el estado de resultados o rendimiento financiero, que muestra los rendimientos que producen el ingreso comparado con los egresos, también conocidos como
los gastos. Entonces muy importante. Y el estado de resultados es como una película. ¿Por qué? Porque el estado de resultados nos muestra la evolución de la empresa y su operatividad durante una gestión completa. Normalmente puede ser un año o puede ser un mes. Todo lo que hemos vendido en un mes, en una gestión, todo lo que hemos gastado en un mes, en una gestión. Y la diferencia para nosotros se conoce como el rendimiento. Este rendimiento puede ser ganancia o puede ser pérdida. Muy importante. Luego hablamos de otro estado financiero que se conoce como el estado de cambios en el patrimonio neto. Este estado de cambios en el patrimonio neto nos habla fundamentalmente de, como en su nombre lo indica, movimientos o variaciones que tenga el patrimonio. Una pregunta acá. ¿Capital y patrimonio son lo mismo o son diferentes? ¿Y por qué? ¿Capital y patrimonio son lo mismo o no son lo mismo? No serían lo mismo, Licen, porque el capital es más o menos, o sea, lo que tiene la empresa para generar ingresos, ¿no? O sea, para generar más cosas. Y luego el patrimonio es lo que tiene la empresa, si no me equivoco, o sea, lo que está en sus manos para generar más valor, algo así, Licen. No. Otra respuesta. Dice, el patrimonio es el conjunto de bienes y propiedades que tiene una empresa. El capital, más que todo, hace referencia a las aportaciones que realizan los dueños de la empresa. Ya. ¿Y patrimonio? Ya le dije, es los bienes y las propiedades que tiene la empresa. ¿Y capital? Las aportaciones que realizan los dueños de la empresa. La mitad está bien, la otra mitad. Uno más, a ver, alguien más. Ya, para no demorar mucho y terminar el tema el día de hoy, para irnos a los ejercicios. A ver, justamente, a ver, capital es la aportación de los inversionistas, de los socios, de los accionistas. O sea, las cuotas de capital o acciones que ellos vendieron para crear el negocio, o lo que se conoce como capital social, capital accionario, capital pagado. Eso es capital. Patrimonio, ¿qué es patrimonio? El patrimonio, el capital está dentro del patrimonio, pero el patrimonio no solamente incluye el capital, sino otras cosas. Incluye las reservas estatutarias, incluye las partidas de corrección de mantenimiento de capital, incluyen los resultados acumulados. Entonces, la suma de esos 4 componentes es el patrimonio neto. Y el capital solamente es una parte del patrimonio. ¿Ya? Tengan en cuenta aquello. Bueno, luego hablamos del estado de flujo efectivo. ¿Qué es el estado de flujo de efectivo? Es, como su nombre lo indica, un estado que nos ayuda a interpretar los movimientos que tiene una empresa con respecto al dinero. Cómo mi dinero ha funcionado durante toda la gestión. En 3 tipos de actividades que las vamos a conocer posteriormente. ¿Ya? En 3 tipos de actividades que las vamos a conocer posteriormente. Esas 3 actividades son las que fundamentalmente hacemos todos los días, o actividades operativas.
actividades de inversión, actividades de financiamiento. Y eso es el flujo de efectivo. Lo vamos a conocer, lo vamos a construir. Y por último, las notas a los estados financieros, o también conocidas como revelaciones. Muy importante también. Las notas a los estados financieros son las revelaciones de los datos, ¿no? Para comprenderlo mejor un poco esto, ¿ya? Las notas a los estados financieros son aclaraciones a partidas numéricas. Para darte un ejemplo sencillo, yo tengo la cuenta dentro de mis activos llamada cuentas por cobrar a clientes. Y el importe de esta en el balance general es de 100.000 bolivianos en cuentas por cobrar. Pero yo sé quiénes me deben, yo sé quiénes son esos clientes que me deben, su tiempo de crédito, si están en mora. Eso no me lo dice el balance general, solamente me dice cuentas por cobrar 100.000. ¿Dónde voy a entender quiénes son los deudores de esta empresa? En las notas a los estados financieros. Allí en las notas a los estados financieros dirá, tengo los siguientes clientes, puedo tener 10, 15 clientes, ¿cuánto me deben? En la moneda que me deben, pueden deberme en bolivianos, pueden deberme en dólares. Entonces me va a indicar. Puedo tener deudores morosos, deudores en plazo, ¿verdad? Eso me va a indicar la nota. Y otros aspectos más que vamos a ir conociendo poco a poco. ¿Para qué me sirven estos estados financieros fundamentales? Para comprender de mejor manera todos los importes que suceden día a día. Para eso es. Ahora bien, vámonos a los ejemplos. Ahora sí. Aquí tengo un balance general. Aquí está. Ay, perdón. Me equivoqué. Aquí tengo un balance general. ¿Qué es este balance general? Un ejemplo de cómo está conformada este. ¿Ya? ¿Cómo está conformada este? Dentro del balance general, yo tengo diferentes partidas, ¿no? Tengo el lado del activo. Aquí está. El lado del activo son mis recursos e inversiones. Y tengo el lado del pasivo y patrimonio, que es el financiamiento. El financiamiento con terceros o el financiamiento con capital propio, o sea, el que puso el inversionista. Dos tipos de financiamiento. Bien, entonces el activo es los recursos e inversiones. Y el pasivo y patrimonio me indican cómo están financiadas esas inversiones, esos recursos. ¿No? Por ejemplo, si yo tengo activos fijos, esos activos fijos, ¿cómo están financiados? ¿Con deuda a terceros o con capital propio? Cuentas por cobrar, ¿está financiado con deuda a terceros o con capital propio? Y así. Por eso decimos que activo es igual a pasivo más patrimonio. Por esa razón. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿No? Por eso decimos que activo es igual a pasivo más patrimonio, porque justamente activos son los recursos y activo y patrimonio, pasivo y patrimonio son la forma de pago. ¿Cómo los financio? ¿Cómo los pago? ¿Con deuda a terceros o con capital propio? Otra característica que tiene es las fechas de corte, el periodo de cierre. Esta es una empresa de tipo industrial. Fíjense, marzo. Tengo otra característica fundamental.
activo corriente, activo no corriente, pasivo corriente, pasivo no corriente. ¿Quién me puede decir por qué se dice corriente y por qué se dice no corriente? Piénsenlo, voy a cerrar la sesión y ahora mismo les envío el enlace.